si nos remontamos un poquito a matemática, nosotros teníamos que la función seno, ¿cómo se la representaba el profesor? Ahí estoy. La función seno era matemáticamente y seno de x. Y seno de x. Esa era la función que ustedes veían en matemática y que representaba a una porción de un vector, la porción de un vector que iba describiendo esta función que la dibujo ahora. Entonces, seguro que ahí por matemáticas, cuando comenzaron con esto, se encontraron que esto que está acá me está representando la función y seno de x, donde este eje es el eje x y este que está aquí el eje y. Y esto que está acá, como ustedes ven, es una función de valores instantáneos. ¿Por qué? Va tomando, yo voy marcando ahí un punto, unos puntos con una x, y a medida que x va aumentando, la función va pasando de valores máximos a 0, de un valor máximo positivo, a un valor mínimo, a un valor máximo negativo, perdón. En esta función que ustedes veían en matemática, decían de que esta función estaba representada sobre un círculo de radio unidad. Entonces, como el radio es 1, era 1 por seno de x, y ustedes no lo representaban, el 1 en la función, porque entonces la función iba valor máximo 1, valor mínimo, valor máximo negativo menos 1. Y aquí, sobre este eje, que era el eje de las x, tenían ustedes marcados los ángulos. Acá les representaban los ángulos. La variable x eran los ángulos y les dijeron de que la función iba desde 0, arrancaba en 0 y terminaba en 360 grados, y justo acá en 180, que es el valor de pi, se invertía. Entonces teníamos una zona positiva de la función y otra zona que teníamos acá abajo negativa. Y si ustedes ven lo que marqué entre rojo y verde, yo marqué como unas áreas acá abajo. La que marqué acá abajo como verde, lo que hay acá abajo es un área, lo que estoy marcando ahora, y esta área es exactamente igual al área que tendría acá arriba. El área que hay por debajo de esa función. Las dos áreas son iguales. O sea que seguro que les dijeron que era simétrica, que tenía una parte positiva, una parte negativa, y tenía entre 0 y 2pi, lo llamaban periodos porque iba cumpliendo, esto se repetía en el tiempo infinitamente. Y lo mismo
cuando venía del otro lado. De este lado acá también tengo la función seno. Pero como se repite en el tiempo y siempre tiene el mismo periodo, siempre se representa una porción de onda. Entonces, en corriente alterna, nosotros trabajamos con esa función porque un generador de alterna, que se lo representa así de esta manera, y que lo puedo representar sus valores instantáneos como esta función que la pongo en función del tiempo. La tensión en función del tiempo. O sea que en los extremos del generador, la forma de tensión alterna, la forma de la tensión alterna, responde a una función que es seno, a una función seno. Y en lugar de x, la variable x que nosotros usábamos en matemática, en lugar de la variable x, la cambio esa x por un ángulo. Porque en realidad esa x me está representando un ángulo. Y en lugar de usar el radio unidad, perdón, en lugar de usar el radio unidad, lo que uso es un radio que tiene un determinado valor y a ese valor lo llamo genéricamente como que es el valor máximo. Lo llamo generalmente como el valor máximo. Ahora acá hago otro cambio y este ángulo que está acá lo voy a escribir de otra manera. Lo voy a escribir de otra manera. ¿Por qué? Porque yo voy a pensar que si yo tengo un punto, imaginen lo siguiente, si yo tengo, a ver, ¿cómo les puedo? Si yo tengo una longitud, una cuerda, supongan que esto es una cuerda, donde de este extremo la estoy tomando de la mano y de este lado estoy atando a una piedra. Vamos a suponer que es una piedra, una simple piedra. Bueno, ¿y qué hago? Empiezo desde este extremo a hacer girar esta cuerda con esta piedra, que seguro que alguien lo habrá hecho y después la habrá soltado y habrá visto cómo sale tipo onda eso, tipo cometa volando, o sea que tiene una longitud la cuerda. Si yo eso lo hago girar, va a tener una velocidad, Si yo esto lo hago girar en este sentido, todo mi conjunto se va a estar moviendo, por ejemplo, va a llegar hasta acá, mi piedra, va a llegar hasta aquí. Entonces yo veo que esta longitud de la cuerda, acá no cambia, es siempre la misma la longitud. Eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar, si yo lo tenía en forma horizontal, vamos a suponer que lo puedo hacer, que puedo vencer la gravedad. O para hacerlo más sencillo, ¿qué pasa cuando uno hace esto en la práctica? Cuando uno hace esto en la práctica, en realidad la cuerda está acá y la piedra, por la gravedad, la piedra tiene peso y va a querer apuntar
hacia el centro de la Tierra. Entonces tengo ahí la piedra y ahora sí, la empiezo a hacer girar, ahora tiene más lógica, la empiezo a hacer girar y en este sentido. Y digo que esta es mi posición de reposo, 0. Entonces yo veo que esto va a ir girando, pero lo que nunca va a cambiar va a ser la longitud de la piedra. O sea que si yo alcanzo, me hago una idea, esa piedra, ¿qué es lo que va a describir? ¿Qué figura geométrica va a describir la piedra mientras esté girando? ¿Un cuadrado? ¿Qué se imaginan que va? ¿Qué figura geométrica va a describir? ¿Me entienden lo que quiero hacer? Un círculo, claro. Si yo a eso lo giro a velocidades grandes, altas, y yo voy a ver que voy a estar formando un círculo. Pero ese círculo va a tener siempre un radio, y el radio va a ser siempre la longitud de la cuerda. Entonces, si yo partí de este punto, que era el punto 0, que yo lo llamo 0, entonces va a ir describiendo distintos puntos de la circunferencia y por lo tanto, cuando dé una vuelta completa, ¿a dónde va a terminar? Va a terminar de nuevo en 0, ¿no es cierto? Si esto da una vuelta completa, o sea que para mí ese 0 que está ahí, cuando arranco es 0 grados, yo acá tengo 0 grados, cuando arranco, y cuando pegué la vuelta digo, y di una vuelta completa, 360 grados. Y así puedo estar todo el tiempo. ¿Y la piedra dónde va? La piedra va de 0 a 360 grados. Bueno, supongamos que quiero investigar un poquito más y digo, yo a esta piedra le estoy dando una velocidad. Le estoy dando una velocidad. Y a la velocidad la llamo con la letra omega. ¿Y por qué la llamo con la letra omega? Porque esta letra omega me va a representar la velocidad angular. ¿Y por qué velocidad angular? Porque miren, la longitud de la cuerda va a ser siempre la misma mientras yo esté girando, pero si yo me paro acá en el punto 0 y tomo un cronómetro, agarro un cronómetro, quiero medir el tiempo muy preciso, y justo cuando parte de acá de 0, hay alguien que me toma el tiempo y me dice que en el tiempo 0, bueno, tenemos 0 segundos, ahí arrancó el tiempo. A ver, ¿cuánto tarda en llegar a nuevamente la posición de origen, que para mí sería los 360? ¿Y de qué va a depender el tiempo que tarde? El tiempo que tarde va a depender de la velocidad. Entonces yo puedo pensar, si yo quiero escribir cómo es esta velocidad angular, y yo digo que la piedra sale de esta posición en el tiempo 0, ¿qué pasa cuando la piedra llega a esta posición? No sé lo que pasa, pero ahí uso un poco el análisis y digo, bueno, esta piedra cuando llega acá va a formar un determinado ángulo, va a formar un determinado ángulo con la posición inicial. ¿Y en qué tiempo? ¿En qué tiempo? Y bueno, esto está girando así. ¿En qué tiempo? No sé en qué tiempo, pero lo llamo tiempo 2, que lo puedo tener acá con el cronómetro, porque le digo, bueno, llegó a este determinado ángulo con este tiempo y se mide. Pero yo lo que quiero determinar es
qué espacio recorrió la piedra. ¿Qué espacio recorrió la piedra? Y entonces tengo que tener idea de lo que es la velocidad angular. Por lo tanto, la definición de velocidad siempre es espacio sobre tiempo. Espacio, digo, distancia recorrida dividido el tiempo. ¿Cuánto tardo en hacer 100 metros? Estoy en un extremo de una esquina, arranco con el cronómetro, voy caminando y cuando llego a la otra esquina toco el cronómetro y digo 100 metros dividido tantos segundos que tardé o minutos que tardé y la puedo expresar la velocidad en metros sobre segundos. La puedo expresar en kilómetros por hora. Bueno, y acá se trata de hacer lo mismo. Calcular este espacio. Nosotros sabemos que va a recorrer los 360, pero este espacio va a ser este que está acá, este alfa, va a ser la relación entre la velocidad angular y el tiempo. Entonces, podemos poner que velocidad angular va a ser el espacio que recorrió la piedra. Y el espacio que recorrió la piedra fue desde 0 hasta este punto que está formando con 0 grados un ángulo alfa. Entonces va a ser espacio dividido el tiempo que tarda desde 0 hasta el punto que yo lo marqué como tiempo 2, que no sé cuánto es. Entonces, si pongo genéricamente al tiempo 2 como t, yo hago la diferencia de tiempos, desde este tiempo 2 hasta 0. Entonces me queda la definición de velocidad angular. Y de acá puedo poner que la velocidad angular por el tiempo es igual a alfa, a ese ángulo. Entonces, si voy acá a mi expresión seno, este alfa que yo puse acá, que es un desplazamiento angular, que es lo que se desplaza acá, lo puedo medir como la velocidad angular que tiene mi piedra por el tiempo. La velocidad angular siempre van a ser en radianes sobre segundo, el tiempo es en segundos, por lo tanto, alfa va a ser un ángulo. Entonces, yo la función trigonométrica la voy a escribir de otra manera. En lugar de poner ahí un ángulo, voy a representar ese ángulo en función de la velocidad angular. Y después me queda otra cosa, que es este valor máximo. Bueno, si yo veo en todo el trayecto lo que se mantiene constante es su radio, que es L, la longitud de la cuerda. Por lo tanto, si vamos a la función matemática donde yo tenía que era 1 por el seno de x, el radio unidad, este B máximo me está representando el radio, que es la longitud de la cuerda. ¿Y por qué lo marco B máximo? Y porque después voy a representar la función seno, cómo va tomando esos valores, que va desde 0 al valor máximo y después invierte. Bien, vamos a ver, vamos por paso. Entonces ya yo puedo escribir que la función trigonométrica de la tensión instantánea va a ser al
valor máximo por el seno, y ya no le pongo alfa, sino que le pongo omega por t, omega por tiempo. Y este alfa es se lo llama desplazamiento angular. Bueno, entonces ya tenemos estas variables acá. Ya sabemos de dónde vienen. Y esto que está relacionado con la longitud de la cuerda, de esa hipotética cuerda que yo imaginé atada a la piedra. Y como ustedes dijeron, de que esa piedra va a estar formando una figura geométrica que va a ser un círculo, entonces podría dibujar un círculo, y dentro de ese círculo ver el radio, cómo va variando dentro del círculo, qué valores va tomando desde 0 hasta 360 grados, y ver cómo se representa la función seno. ¿Qué es la función seno? La función seno está inscripta dentro de ese círculo, pero ya el radio no vale la unidad, vale un valor, que no lo sabemos, pero es mayor que 1. Bueno, acá hago un alto